Rock and roll, historia, política, contracultura y por supuesto rebeldía. Una respuesta a los problemas más grandes de la sociedad es el rock and roll. Y eso lo tiene muy claro nuestro invitado de hoy. Él escribió un texto que trata los 50 años de rock nacional y sus vínculos con el poder político argentino. Él, por supuesto, argentino, se llama Juan Ignacio Provéndola. Juan Ignacio, bienvenido al Independiente.co. Hola Iván, buenas tardes, ¿qué tal? Una alegría este contacto que, bueno, lo venimos hablando hace tiempo, así que bueno, muy contentos de tener esta charla bastante especial, ¿no? Hablando de algo que sucede en Argentina para Colombia. Bueno, esperemos que esté divertido y la pasemos bien. ¿Cuál fue la inspiración para escribir este libro? Bueno, este libro surge en realidad como un trabajo de tesis para la universidad. Yo estudié periodismo, una licenciatura, y siempre la recomendación a la hora de iniciar este tipo de trabajos que son muy largos y exhaustivos es la de elegir un tema que sea afín al gusto de uno, ¿no? Bueno, yo ya en ese entonces estaba trabajando en el periodismo de rock, entrevistando a bandas, artistas del rock argentino, y en esa necesidad de tener que generar un conocimiento novedoso, que es una exigencia de la tesis, bueno, se me ocurrió vincularlo con el poder político y más específicamente analizar cómo el rock argentino, que este año cumple 50, es decir, medio siglo, fue dialogando con los tiempos políticos con los que fue conviviendo. Así que bueno, así empezó este laburo, como le decimos al trabajo acá en Argentina, muy fuerte de entrevistas y también de archivo, ¿no? de revisar diarios viejos, revistas. Así que ese fue un poco el origen de esta investigación que llevó mucho tiempo, ¿no? Como las tesis que llevan mucho tiempo. Esas son varias preguntas las que se responden a través de el texto. El índice nos muestra origen y explosión del rock and roll entre 1950 y 1973. El rock and roll llega a Argentina del 57 al 64. La hora cero del rock nacional del 65 al 68. El fin de la inocencia del 69 al 76. Y no cuento más, porque la idea es que los usuarios de elindependiente.co aquí en Argentina pues compren el libro, ¿no? Que lo compren, o que, bueno, también lo pueden leer en internet. Hemos subido gran parte del contenido del libro a distintas plataformas. Invito a vos, a tus compañeros y a toda tu audiencia a que entren al Facebook libro Rock Politik con K al final, porque es un juego de palabras con la Realpolitik, que es una doctrina alemana que analiza a la política en términos prácticos, en términos pragmáticos, no en términos ideológicos, que es un poco la base de este trabajo, ¿no? Analizar al rock y a la política despojados de preconceptos teóricos, sino más bien enfocándonos en las cuestiones prácticas. Así que en facebook.com/libro Rock Politik pueden encontrar mucho contenido, y si les interesa el libro en formato físico lo pueden comprar a través de la plataforma web de Udeva, la editorial con la que será el libro, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Y los capítulos que mencionabas vos, bueno, un poco la distinción está dada por distintas etapas históricas muy marcadas de Argentina, ¿no? Y esto es interesante, ver cómo el rock se va modificando casi en sintonía con cómo se va modificando o cómo se va quebrando o cómo se va mojoneando la historia política y social argentina contemporánea. Hay un capítulo introductorio, antes de hablar de la historia del rock argentino propiamente dicho y de su vínculo con el poder político argentino, que tiene que ver con contextualizar el surgimiento del rock como fenómeno cultural y como fenómeno de masas en el mundo, o más específicamente en el eje Estados Unidos e Inglaterra. ¿Por qué yo decidí incluir ese capítulo? Porque me parece muy importante precisar que el rock no surge de la nada, no surge porque sí, sino que es hijo de una época bastante convulsionada a nivel mundial, fines de los 60 y toda la década de 60 que tenemos, fíjense ustedes, la
guerra de Vietnam como el capítulo más cruento de la guerra fría, el mayo francés y la primavera de Praga como expresiones de rebelión juvenil en Europa, movimientos estudiantiles de protesta en la China de Mao, ¿no? En ese comunismo tan cerrado, un montón de movimientos descolonizadores del África, ¿no? La mayoría de los países que componen el África se independizaron de sus colonizadores europeos en la década de 60, la aparición de la píldora anticonceptiva, una forma del empoderamiento del cuerpo de la mujer, y bueno, además muchos golpes de Estado en Latinoamérica, y como si el planeta no nos alcanzara, tenemos la llegada del hombre a la luna. Fíjense ustedes qué picante que fue todo ese periodo en el cual, bueno, uno entiende cómo es que surge el rock, una expresión como una válvula de salida, una expresión de disidente, a pesar de que el rock originalmente surge también una expresión de distracción, ¿no? De la cultura del entretenimiento, pero después, bueno, va tomando revietes más políticos. Por eso me parecía bueno incluir ese capítulo para que después sea más fácil de leer todo este proceso de diálogo entre rock y la política argentina. Dentro de todos estos primeros capítulos también se habla de cómo empieza a dinamizarse también una cultura juvenil. Cómo los jóvenes también se convierten en los protagonistas de esta movida rockera, sobre todo a nivel mundial. Pero en Argentina también los jóvenes son protagonistas en este proceso rockero. Sí, es muy interesante porque sucede sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos se instala un estado de bienestar, ¿no? Más bien intervencionista en la vida de la gente, y no como sucede justamente ahora, en donde todos estos gobiernos de derecha, desde el norte hasta el sur de las Américas, nos quieren hacer creer que lo importante es que el Estado se retire para que el mercado decida, ¿no? Bueno, algo por lo menos cuestionable. Y todo lo contrario de lo que sucede en esa época, donde lo que genera la intervención del Estado de bienestar, es que la sociedad tenga más poder adquisitivo, y en particular la juventud, que se estrena para el sistema como un sujeto protagonista aparte. Quiero decir, a partir de este momento el joven deja de ser una persona que tiene dinero porque el padre se la pone en su bolsillo, sino que pasa a tener dinero por voluntad propia. Entonces, ¿qué hace el mercado, el sistema? Empieza a dirigirse al joven como un sujeto aparte, ofreciéndole un montón de productos dedicados para los jóvenes, ¿no? Autos, vacaciones, música, y esto, bueno, hace que justamente aparezca el rock ahí como una expresión que es dirigida para los jóvenes, ¿no? Pero aparte de este protagonismo que tiene en el mercado, bueno, esto obviamente genera que la juventud como sujeto se sienta animada a protagonizar y a movilizar otra serie de expresiones, ¿no? Por eso que el rock también siempre tiene esta contradicción, que surge, como decíamos originalmente, como un producto en realidad, ¿no? No como una voz disonante, digamos. Uno de los pioneros del rock es Bill Haley, que es un tipo que estaba muy lejos de ser un trovador que cantaba en contra del sistema. Era más bien un tipo que le cantaba a jóvenes que querían andar en auto, salir con chicas. Aparte, el sujeto rockero original era el hombre, ¿no? El patriarcado y el machismo siempre estuvo muy presente. Pero bueno, distinto ya la década del 70, donde ahí ya el joven empieza a aparecer como un personaje ya de cambio de protesta social. Se ve sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Donde, bueno, las distintas dictaduras de la región se dirigen muchísimo hacia el joven en particular, ¿no? ¿Por qué Argentina se ha constituido en esa potencia rockera en Latinoamérica? Bueno, es algo que llama mucho la atención, sobre todo a investigadores extranjeros, que les produce una profunda curiosidad el hecho de que Argentina ya se haya apropiado del rock hasta, dotarlo de rasgos identitarios. No es solo una réplica de lo que nos enseñaron los próceres de Inglaterra o Estados Unidos, y esto es algo que no pasa ni siquiera en otros países de habla hispana más grandes y más poderosos económicamente, como pueden ser México o España. Yo creo que tiene que ver con un elemento indiscutible, que es
que Argentina es la confluencia de un montón de sangres y de códigos genéticos de múltiples procedencias. Tenemos alrededor de 60 pueblos originarios o indígenas diferentes y unos aproximadamente 70 nacionalidades diferentes. O sea que tenemos más o menos unas 130 influencias sanguíneas que han venido fuera de Argentina. Y esto creo que influye de manera determinante en la manera que nosotros tenemos como argentinos, ¿no? De relacionarnos y de dejarnos influir y atravesar por expresiones que son extranjeras, ¿no? Entonces me parece que por ahí viene un poco esta característica que llama tanto la atención, ¿no? ¿Cómo empieza tal vez a estallar todo este movimiento rockero con varias de las digamos que de las inspiraciones que suceden gracias, digamos que a algunas dinámicas que lamentablemente tiene que sufrir también el pueblo argentino, entre otras pues digamos que algunas violaciones a los derechos humanos? Bueno, siempre fue motivo de debate acá si el rock realmente fue resistencia, si fue la voz de la resistencia en esas épocas de dictadura tan sangrientas que vivimos en Argentina, o no. Algunos creen que sí, otros creen que no. Está un poco instalado que sí, el rock lo fue. Aunque también es cierto que hubo otras expresiones artísticas mucho más combativas y mucho más perseguidas. La literatura, por ejemplo, bueno, tuvo muchísimos autores y escritores secuestrados, torturados y desaparecidos en la última dictadura, que fue la más violenta, diría a toda Sudamérica. De Argentina ni hablar, la que ocurrió entre el 76 y el 83, hubo muchos escritores. También en los 2 años previos a esa dictadura, digamos en el gobierno democrático entre el 73 y el 76, que en el medio instaló una fuerza parapolicial llamada AAA, que perseguía a muchos agentes de la cultura, intelectuales. Me pasó con el folclore, la música folclórica nuestra, ¿no? Donde muchos músicos se tuvieron que ir a vivir al extranjero. Nombro a Atahualpa Yupanqui, a Mercedes Sosa, a Horacio Guaraní, que tal vez algunos colombianos los conozcan. De hecho, el caso de Jorge Cafrune, que tuvo una muerte muy extraña, el tipo andando a caballo en una ruta y un auto lo arrolla en contramano. Y si lo comparamos con el rock, vemos que el rock no tuvo músicos secuestrados, ni torturados, ni desaparecidos. Sí hubo, bueno, canciones censuradas, hubo lo que aquí llamamos racias, no sé cómo le dicen ustedes, que es la intervención de la policía en eventos masivos, en donde, bueno, se lleva a mucha gente detenida sin ningún motivo aparente, ¿no? Eso sí pasaba, pero pasaba más que nada no por culpa de que los músicos fueran rockeros, sino por culpa de que la gente fuera joven. Era más por una cuestión de juventud que por una cuestión de rock. Aparece la música pop, ¿no? Que en esa época, bueno, la estética del pop siempre era asociada con la homosexualidad, ¿no? Que era algo que la dictadura, bueno, la homosexualidad, de hecho, no sé cómo es en Colombia, pero en Argentina hasta no hace mucho era un delito, ¿sí? Y ahora no lo es, y sin embargo hace 3 o 4 semanas hubo un episodio en donde 2 chicas se estaban besando en la calle y la policía las detuvo por estarse prodigando amor, ¿no? Juan Ignacio, hace unos días hablábamos de cómo en muchísimas partes de la Argentina se oye rock y se hace rock. Cómo esto, el rock, hace parte hasta de los más recónditos lugares de la Argentina. ¿Esto por qué se da? Hay lugares como por ejemplo Tierra del Fuego, la provincia más al sur de Argentina, en donde los mismos fueguinos, ¿no? Los habitantes de la provincia, te dicen que el rock es su folclore, porque no les ha quedado registros de la música de sus pueblos originarios, los zonas y los yamanas. Aparte, bueno, Ushuaia, que es la capital de Tierra del Fuego, la ciudad más al sur del mundo, es una ciudad portuaria, y como todo puerto, muy permeable
a influencia, ¿no? Así que hay muchos factores y también creo que es un discurso que puede homogeneizar todas las diferencias que hay en este país, en donde hay un montón de acentos distintos, de aspectos diferentes, de colores de piel, de rasgos fisionómicos, y a lo mejor el rock es el que los pone a todos en un mismo lugar, ¿no? También el rock es el que le da un poco le ha dado la prepotencia a los jóvenes contemporáneos de sentirse con el derecho a cantar y a expresar lo que quieran, y eso está muy bien. A propósito de eso, a propósito de esa necesidad de expresión, de ese deseo de expresarse, de cantar, de contar, ¿usted cree en la participación en política? ¿Que la gente debe participar de la política? Y se lo pregunto precisamente porque aquí en Colombia, por ejemplo, estamos iniciando un proceso, nuevamente un proceso de participación política a través de unas elecciones. Ya iniciaron las campañas, inició toda la carrera política para las elecciones del próximo año, para Congreso y para Presidencia de la República. Pero mucha gente se muestra renuente a los temas políticos. Para usted, ¿los jóvenes deberían participar en política de qué manera? A mí me parece que es indispensable que la ciudadanía se interese por cuestiones políticas. La pregunta es cómo, porque en el colegio, en la escuela, no nos enseñan cómo leer los diarios, por ejemplo, cómo relacionarnos con los medios de comunicación, entender que detrás de cada noticia escrita hay alguien interesado en que esa noticia sea escrita de esa manera. No nos enseñan cómo leer un fallo judicial. Cuando un juez toma una decisión, la escribe en un expediente de 20 o 30 páginas que para un ciudadano común es prácticamente inentendible, porque se utiliza un lenguaje muy específico. Eso, bueno, ahí tenemos datos de cómo el sistema mismo quiere que nosotros ignoremos estas cuestiones. Y después, muy tramposamente, se le endilga a la ciudadanía un desinterés por la política, cuando en realidad a la ciudadanía se la vuelve desinteresada en la política. Es muy difícil lograr este equilibrio de la noche a la mañana. Me parece que ya con poner esta discusión sobre la mesa es importante, porque yo creo que hoy, indudablemente, hay mucha más gente interesada en la política que hace 20 años. Hablo de nuestra región, de Sudamérica, ¿no? Bueno, yo no pierdo las esperanzas que a lo mejor, no mi generación, pero la generación de mis hijos, de los hijos de mis amigos, encaren la vida, encaren cada día con más desenfado y perdiéndole el respeto a esas instituciones sagradas, ¿no? Siempre se nos habla de que tenemos que respetar la investidura de nuestros representantes. Yo creo que lo que tenemos que respetar es la investidura de la democracia. Después cada representante tiene que ganarse el respeto, ¿no? Siendo leal con el ejercicio del poder que está haciendo. Bueno, no animarse a cuestionar al poder, no animarse a cuestionarlo. Lamentablemente el poder tiene mucha más fuerza que los ciudadanos a pie. Pero bueno, ya con hacerles preguntas e interrogarlos, los ponemos en algún pequeño aprieto, y eso para empezar, solo para empezar, me parece que no está nada mal, ¿no? Bueno, pues, Juan Ignacio, rápidamente, 3 respuesticas muy concisas sobre estas palabras que le voy a mencionar. Usted lo acaba de mencionar, Macri. Presidente de Argentina, que fue votado por el 51% de los electores en el balotaje en la segunda vuelta. Y bueno, la demostración de que a lo mejor es hora de reconocer que la oposición para Argentina intentó, o siempre hubo una idea, sobre todo la clase media, de creernos que éramos una especie de Francia de Sudamérica, ¿no? A lo mejor es hora de replantearnos cuáles son los espejos en los que queremos mirarnos, y asumir que a lo mejor somos más afectos a ideas más de derecha, en el sentido del neoliberalismo económico y de la represión de las fuerzas de seguridad, digamos, que somos un país más afectos a esas ideas de lo que nosotros creíamos. Y bueno,
a lo mejor empezar a trabajar para cambiar esa matriz, ¿no? Muy bien. Colombia. Bueno, es un país que deseo conocer, lamentablemente no he ido nunca. Tenemos un vínculo muy fuerte porque hay muchos colombianos y colombianas que viven acá, que vienen a estudiar, que vienen a trabajar, mayormente de Bogotá, muchos rolos. En segunda medida, paisas de Medellín, y en tercer lugar de Cali. Dije, bueno, me gustaría ahora yo poder conocerlo, así como muchos colombianos conocen Argentina, me gustaría poder ir. Sé que el año que viene hay una feria, la Feria del Libro de Bogotá. Argentina es el país invitado, me parece que viene una delegación llevada por el Ministerio de Cultura, así que bueno, voy a tratar de hacer lo posible para poder ir ahí, y si no voy ahí, iré por mi cuenta, completamente encantado. Muy bien. Y por último, democracia. El sistema ideal para que hoy vos y yo podamos estar hablando, vos en Colombia y yo en Argentina, dos países democráticos, podemos estar hablando de estas cosas con espacios mínimos de libertad. No encuentro, más allá que hoy la democracia sea perfectible, no encuentro hoy otro sistema de participación que, bueno, merece ser mejorado y ajustado, y como te decía antes, requiere de un compromiso ciudadano, por lo menos en la discusión de los debates, ¿no? No tenemos que mirar por un costado, porque toda discusión que nosotros posterguemos la va a arreglar otro. Yo no sé si ese otro lo va a arreglar pensando en mí, ¿no? Ok, pues Juan Ignacio, nuevamente muchas gracias por acompañarnos en elindependiente.co, por traernos este libro tan interesante. No, Iván, gracias a vos, la verdad que es un honor para mí que te intereses en este trabajo. Le quiero mandar un abrazo grande a Carolina Jiménez Valdivia, que fue quien nos vinculó. Creo que ella vino a Buenos Aires de vacaciones, compró mi libro y te lo regaló. Y bueno, te mando un abrazo muy grande desde la ciudad en la que nací, que es Villa Gesell. Creo que de fondo se ve el mar argentino, que está recostado sobre el Océano Atlántico, una ciudad hermosa, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, que fue una de las cunas de rock en Argentina. Y bueno, también agradecerle a mis amigos del Faro, de Guillermo, Roberto, que es el diario desde el cual estamos ahora haciendo esta entrevista. Así que bueno, un abrazo grande y espero poder estar el año que viene en Colombia presentando el libro, y si no presentando el libro, es por lo menos compartiendo unas chelas contigo, Iván. Un abrazo. Eso tiene que ser un plan y lo tenemos que hacer, lo vamos a hacer. Y pues a ustedes, continúen siguiendo al independiente.co, nuestras redes, nuestros contenidos. Recuerden, somos periodismo, opinión y rock and roll. Chao. Periodismo, opinión, rock and roll. Elindependiente.co. Elindependiente.co.